Bueno, continuamos con este módulo 6, haciendo la tesis de grado, yendo al detalle del primer capítulo. Vamos a darte el ejemplo. Te recomiendo entonces que ya empieces a utilizar tu cuaderno. En el ejemplo yo voy a exponer cómo se da la redacción y entre paréntesis y en letras rojas te voy a decir qué abarca. Entonces, planteamiento del problema. En los últimos años, en el Distrito X, se ha venido observando un incremento del bajo rendimiento en los estudiantes. Mira aquí, se refiere al problema en sí. En las escuelas primarias del sector señalan que el promedio de notas decrece cada año, de estar en 6 puntos sobre 10, pasa a 4 puntos sobre 10. Y según directivos y profesores, la situación tiende a agravarse tanto por lapsos como anualmente. ¿No? El problema en sí, sigo en la misma secuencia del problema. Ahora tengo que buscar hacia lo estructural o hacia lo psicológico o hacia lo vivencial. Vamos a ver. Se observa que la mayoría de los estudiantes viven en condiciones económicas de privación y escasez. ¿No? Ya decidí hacer énfasis a nivel estructural. Sigamos el ejemplo. El Ministerio de Educación, en su informe al Congreso de la República, presentó estadísticas muy reveladoras del bajo rendimiento de los estudiantes, situándose en un promedio de 4.5 sobre 10, especialmente en los sectores de bajos ingresos. Miren acá, estudios institucionales y estadísticas oficiales abarca las dos cosas. Y además es el problema en sí con la búsqueda de la causa, con énfasis de carácter estructural. 5. Los estudios internacionales como los de la UNESCO llaman la atención que la exclusión de las niñas y adolescentes presenta cifras aún más elevadas, unido a la baja calificación que tienen los que ya están dentro del sistema educativo. Estudios institucionales, ¿verdad? Oficiales, ¿verdad? Y abarca el problema en sí. Y la parte 6, que es la formulación del problema, sería cómo está incidiendo el estatus socioeconómico en el rendimiento estudiantil. ¿Ve? Énfasis estructural. Ya está la proposición completa de la pregunta con énfasis estructural. Si quisieras seguir avanzando del problema a sus consecuencias, tienes que agregar entonces, ¿verdad?, información de cómo estaba la motivación en los primeros momentos del análisis del planteamiento del problema, para luego aparezca como interrogante, ¿verdad?, en la formulación del problema. De modo tal que esto es lo que yo te digo, sigue esta secuencia y lograrás hacer un planteamiento y formulación del problema como debe ser. Ahora la pregunta es la que sigue. Ahora mira esta pregunta. ¿Cuán extenso puede ser el planteamiento y formulación del problema? Es decir, el carácter de cierre, como hemos hablado. Esta pregunta se te responde acudiendo a la propiedad de consistencia de la ciencia y del discurso científico. Siempre hay una tesis central que es la proposición o el argumento central de la explicación, apoyado con el dato más general. Inmediatamente se acompaña con una proposición o con un argumento y con los datos particulares que la soportan. Hasta aquí cubres la consistencia por necesidad. Te lo hagas en una página, 2 páginas, 3 páginas, las que sean apropiadas para abordar eso. Pero el cierre te lo da la consistencia. Es decir, como lo venimos explicando en anteriores módulos, ¿verdad? Tienes que señalar la proposición central. Ya la proposición central, que es el problema, es cómo incide. Ya has señalado los primeros elementos de abordaje de la realidad, de tu realidad, aprovechando tu experiencia, haciendo entrevistas provisionales, agarrando los datos institucionales o lo que dice. No, eso es lo central. Ahí es la extensión. Eso es lo que te va a dar. Ahora, ¿quieres profundizarlo? Bueno, busca otras estadísticas, pero ya esas proposiciones estarían como de más. No agregarían nada nuevo a la presentación del planteamiento y formulación del problema.
Te he señalado anteriormente que basta con la consistencia básica, la consistencia por necesidad. Si ya tú tienes el planteamiento con lo que es indispensable, termina allí, cierra el planteamiento y formulación del problema. A veces hay la tentación de que es insuficiente, hay que seguir alargando. Bueno, puedes agregar más proposiciones, puedes agregar más datos y bueno, y vas dando un tránsito hacia la consistencia por suficiencia y la podrás completar si estás a nivel doctoral. Pero te voy a advertir algo, que hay un concepto que yo utilizo mucho, que es el concepto de saturación. Si ya has elaborado el planteamiento del problema a nivel de pregrado, con las proposiciones y datos que son necesarios, ¿verdad? Y quieras ir agregando más datos, eso te puede generar lo que yo llamo saturación. ¿Qué es saturación del argumento? Que llega un momento en que hay un límite dentro del cual un nuevo dato, una nueva proposición o una nueva argumentación no agregan nada nuevo a tu planteamiento. Y si sigues colocando más de lo mismo, te vuelves retórico. Y la retórica, en principio, no forma parte de la lógica del conocimiento científico. Entonces, basta pues que hagas el planteamiento por necesidad de los argumentos. Y bueno, puedes agregar elementos nuevos, pero ya sabes el límite con el cual vas a presentar el planteamiento y formulación del problema. Vamos a exponer ahora en detalle lo que son los objetivos generales y específicos de la tesis de grado, con el ejemplo pues que venimos desarrollando. Objetivo general siempre está referido a la relación entre variables. Explicar la incidencia del estatus socioeconómico de las familias en el rendimiento de sus hijos en las escuelas primarias del estado Zulia, estado español, el estado, bueno, dependiendo pues dónde está localizada tu tesis de grado. En cuanto a los objetivos específicos, ya tiene que ver con ir desarrollando, buscando la información hacia las dimensiones, hacia los indicadores. Por ejemplo, describir el estatus económico de los estudiantes. Eso es una dimensión. Puedes seguir especificando hacia este otro objetivo, describir los promedios de nota de los estudiantes por grado escolar. Puedes hacerlo con todos los indicadores con respecto a esta variable del problema propiamente. Y finalmente siempre se coloca el análisis de las dos variables. En este caso, analizar la relación entre el estatus socioeconómico y el rendimiento estudiantil. Esto es muy importante esclarecerlo porque esta es la base de la evaluación de tu tesis. Si por casualidad te preguntan algo vinculado a la variable causa o a la variable efecto que no esté contemplado, entonces tú simplemente señalas que esos no son los objetivos que estabas buscando. Este es la base, el parámetro para la evaluación de tu tesis. Ahora continuamos con lo que es la justificación. ¿Para quién y para qué la tesis de grado? Se refiere a la utilidad o pertinencia institucional, académica y personal. La presente tesis se justifica porque las escuelas, junto con el Ministerio de Educación, buscan diagnosticar con precisión la incidencia de las condiciones socioeconómicas en el rendimiento, por lo que la presente tesis responde a dicha demanda. Esto se refiere entonces a la justificación de carácter institucional, de modo de poder generar recomendaciones prácticas para superar o aliviar el problema de rendimiento de los estudiantes.
aquí hay una justificación también de carácter institucional. La tesis pretende ampliar el campo de la sociología de la educación, justificación de carácter académica o científica, como especialidad de la sociología general, al término del cual estaremos obteniendo el título de sociólogos. Esto es una justificación de carácter personal. Entonces, esto es muy importante porque tiene que ver con el sentido social de tu tesis, el sentido académico de tu tesis y personal, por supuesto, porque está dirigido a obtener un título. Más allá del título, entonces están estas otras justificaciones. Cuando esto está presente en la tesis, se ve el compromiso que has asumido como un nuevo profesional que vas a hacer ante los requerimientos de la sociedad. Avancemos hacia la delimitación de la tesis en el tiempo y en el espacio. La presente tesis se realizará entre enero a mayo del presente año y se circunscribirá al estado X, al departamento X, a la escuela X, dependiendo pues la cobertura que tú tienes con respecto a la tesis. Luego, estoy recomendando ahora un tercer punto. Generalmente no aparece, pero la misma experiencia me ha llevado a hacer esta recomendación. Se reconoce que hay un conjunto de variables que no han sido consideradas, sino planteadas, dejando su estudio a otra oportunidad. Cuando el estudiante se da cuenta de la complejidad del problema, yo lo invito a que haga esa presentación. ¿Por qué? Porque está generando una preocupación hacia la totalidad del problema. Pero entonces inmediatamente yo le digo, bueno, ahora di qué es lo que vas a hacer para esta tesis. No vaya a ser que cuando estemos presentando la tesis, el jurado te diga de algunas dimensiones que lo habías planteado y que no resolviste durante tu tesis de grado. Así que bueno, toma en cuenta esta recomendación. Y listo. El capítulo 1, revísalo, corrige la redacción y entrégaselo al tutor para su evaluación. Ahora vamos a explicar la secuencia de los pasos para realizar el capítulo 2, el marco teórico. Te voy a explicar 3 alternativas: el modelo de pregrado, modelo de maestría y modelo de doctorado. Hay sus diferencias. El primer paso sería revisar los antecedentes de la tesis, monografías hechas en la institución donde se hace la tesis o están disponibles en la biblioteca o en el Internet. Luego, define cada una de las variables según los autores seleccionados. Luego, elabora la hipótesis, siendo una hipótesis una explicación provisional del problema. Generalmente se pasa de una pregunta a una afirmación de carácter provisional, lo que es la hipótesis. Luego, elabora el cuadro de variables. Aquí lo central es la definición de las variables. Para pregrado, yo recomiendo que el nivel de estudio sea a nivel solamente conceptual. Tú puedes consultar varios autores que definan la variable y colocarlas y luego tú tomas la conclusión de cuál es la mejor definición. Lo demás, elaborar una hipótesis y elaborar el cuadro de variables es exactamente lo mismo. El modelo de maestría tiene que ver con mantener, por supuesto, el primer paso, que es la revisión de los antecedentes. Ahora, mire aquí la diferencia. Selección y análisis de la teoría o de las teorías disponibles sobre el problema en la disciplina o carrera correspondiente. Ya aquí nos elevamos a un siguiente nivel, que es trabajar teorías. Si vas a trabajar, por ejemplo, la calidad, ya sabemos que ha sido abordada por varios autores, empezando por su fundador,
que fue William Edward Deming en los años 80. Pero no solamente está esa teoría, sino de otros que siguieron ese estudio, como Yuran, Ishikawa. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a analizarlas. Y del análisis tú vas a sacar la mejor conclusión para elaborar, ¿verdad? Este paso. Decidir cuál teorías es la más importante. Puede ser una de las teorías disponibles o una síntesis o una integración de las mismas. Lo demás, elaborar una hipótesis y luego la elaboración del cuadro de variables. Aquí hay una opción de realizar un glosario de términos o conceptos. Yo digo que es opcional porque ya basta pues con lo que has realizado en la selección y análisis de las teorías. Ahora te voy a presentar la secuencia de los pasos para el caso del doctorado. El primer paso tiene una variación y es que vas a hacer un análisis crítico de los antecedentes de las tesis, monografías hechas en la institución donde se hace la tesis o disponibles en la biblioteca o por internet. Tú haces allí un arqueo, pero haz el análisis crítico. ¿Por qué? Porque acuérdate que a nivel doctorado se busca la producción de un nuevo conocimiento propuesto por el autor de la tesis. El siguiente paso sería seleccionar y analizar críticamente la teoría o las teorías disponibles sobre el problema en la disciplina o carrera correspondiente. Si seguimos pues con esa intencionalidad de establecer las fortalezas y debilidades de las teorías para ver en qué momento tú puedes dar el salto hacia la propia elaboración de tu teoría. Ese es lo que se llama nivel doctoral, porque se pide una originalidad en la presentación. Lo demás queda igual. Tienes que elaborar una hipótesis, luego tienes que elaborar el correspondiente cuadro de variables. Igualmente, en algunos casos se pide el glosario de términos o conceptos y bueno, ya tendrías que ponerte de acuerdo con el tutor con respecto a ello. Ejemplo de marco teórico para el caso de pregrado. Definición conceptual. El estatus socioeconómico se refiere a la escala social donde se encuentra un individuo según sea sus ingresos, su educación, su cultura, etc. Esta escala es reconocida como legítima por la sociedad. La otra variable, el rendimiento estudiantil, es el resultado alcanzado por los estudiantes en una materia, laxo o año escolar, en términos de promedio de notas, participación y entrega de trabajos. Aquí, como te acabo de decir, puedes consultar varias definiciones, colocarlas y luego tú decides pues cuál es la más importante o más conveniente para tu trabajo. Ya sabemos que esto ha sido abordado por varios autores, entonces bueno, hacemos también un arqueo y las colocamos, ¿verdad? Y luego nosotros decidimos cuál es la que nos conviene. El marco teórico, por supuesto, tiene sus fuentes, porque te da la veracidad de las definiciones, en este caso, del ejemplo que hemos dado. Aquí hay uno, el Echinoy, la sociedad, una introducción a la sociología, México, Fondo de Cultura Económica. Este es un texto clásico, muy reconocido en el ámbito sociológico. Puedes haber tenido la opción, como te lo había recomendado, de buscar un libro de reciente publicación. Y aquí hay un documento que es Feito Rafael, Vino sin fecha, Teorías Sociológicas, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, artículo online disponible y ahí está pues donde lo vas a poder conseguir. Explicación provisional o hipótesis. Yo te lo digo,
Si no formulas la hipótesis, debe hacer el cuadro de variables. Yo digo que hay que formularlo, porque en la búsqueda de la información, si el estudiante no tiene un norte, ¿verdad? Se pierde. Entonces, se usa el recurso de la hipótesis porque ya con la información disponible que has conseguido tanto en el planteamiento de problemas y los estudios teóricos, tú puedes hacer una afirmación provisional que te va a orientar en el estudio que estás haciendo. Aquí tenemos pues el estatus socioeconómico de los estudiantes, que sería la variable independiente, incide negativamente en su rendimiento académico, variable dependiente. Y viene la pregunta, ¿cómo incide el estatus socioeconómico de los estudiantes en su rendimiento académico? Fíjate tú que aquí se coloca incide negativamente. Es porque ya tiene elementos de juicio. La hipótesis no es cualquier cosa, no es un capricho. Ya tienes bases para formularla. Hay otra forma alternativa como a más bajo el estatus socioeconómico, más bajo es el rendimiento promedio de los estudiantes. Esta es una proporción que se puede utilizar también. Variable independiente, el estatus socioeconómico, variable dependiente, rendimiento estudiantil y según sea la gravedad del problema, se podrá decidir si la variable es causal, correlacional o de simple incidencia. Aquí tienes el cuadro de variables, dimensiones, indicadores. Debes hacer un cuadro por variable. Los indicadores son la guía para hacer los cuestionarios, encuestas o entrevistas. Por eso es que se hace este esfuerzo del cuadro de variables. Tienes que llegar a la variable de observación o a la variable de medición, que en este caso es el indicador. Vamos un poco a ampliar esto de variables, dimensiones, indicadores. Las variables son todas las características o propiedades de los fenómenos sujetas a cambio o variación en el tiempo y o en el espacio. Así, el bajo rendimiento es una variable porque es diferente según los estudiantes. En una población se distribuyen las notas de 0 a 10 puntos de manera muy desigual. Eso es lo que es una variable. Igual, la dimensión es una subvariable, hay que entenderlo así. Y el indicador es una variable de observación o de medición, como te dije anteriormente. Ahora bien, la relación variable, dimensiones e indicadores es una relación que va de mayor alcance o cobertura de las características del fenómeno a una característica de menor cobertura o va de mayor alcance conceptual de la característica que se quiere medir a lo más específico. Y lo específico se refiere a que se puede medir directamente en los encuestados, mientras que una dimensión y una variable no lo es. No se pueden medir directamente. Ejemplo, no es lo mismo preguntar cuál es tu rendimiento estudiantil que preguntar cuál es tu promedio de notas, cuántos trabajos haces mensualmente y así por el estilo. Vamos a dar entonces un ejemplo. La variable estatus socioeconómico no se puede medir directamente. Necesita de una división como el estatus económico por un lado, el estatus social por el otro, y estas serán las dimensiones. Y estas todavía no se puede medir. Necesita de los indicadores como el nivel de ingresos, ahorros familiares, propiedades, acciones, valores y todo lo que puedan salir para el caso que estás investigando. Ahí está un gráfico, tiene la variable, tiene la dimensión estatus económico, tienes entonces el indicador de ingresos, el indicador de ahorros, luego tienes la dimensión estatus social, indicador lugar donde vive, indicador de número de libros que lee, etcétera, como un elemento del componente social.